el martes, pero todavía no estoy muy seguro. Y luego viene la Semana Santa, ¿verdad? La Semana Santa del 30 al 3. Luego tienen parciales ustedes del 6 al 10, nuevamente, ¿verdad? Entonces, del 6 al 10, ustedes tienen exámenes, pero los días que no tengan exámenes, vamos a tener, ¿cómo se llama? Clases virtuales, ¿oyeron? Y luego, pues, saber, nos tocaría presencial hasta el día 20 nuevamente, porque el día 13 ya nos toca virtual oficialmente. Nos tocaría presencial la semana del 6 al 10, pero como ustedes están en exámenes, la clase la vamos a dar virtual. ¿Verdad? Y de aquí en adelante todo va a ser flujo efectivo. El examen creo que es el 9 de mayo. 9 de mayo es el examen de ustedes de flujo efectivo. Entonces vamos a ver varios ejercicios. Este tema pues es mucho más sencillo que el anterior, ¿verdad? Sin embargo, yo espero que en las calificaciones pues les vaya bastante bien. Entonces, si no hay ninguna observación, vamos a empezar con ver el estado de flujo efectivo. Déjenme, vamos a presentar. No sé si me logran ver. Ya, licenciado. Ok, entonces vamos a empezar a ver, explicar un poquito, hablar un poco de qué es el estado de flujo de efectivo. Por lo pronto, les sugiero que lean su NIF 7, ¿verdad? Ahí les va a dar un poquito más ciertas reglas para que ustedes puedan trabajar este estado financiero. Como bien lo dice la lámina, pues es un estado financiero más, un estado financiero muy importante, ¿verdad? Donde ustedes van a poder determinar o explicar a su cliente o a su, ¿cómo se dice?, patrono, ¿verdad? Las fuentes de dónde obtuvieron el efectivo, ¿verdad? Lo van a poder identificar bien de dónde vienen y en dónde lo colocaron, ¿verdad? Que hicieron pagos o no hicieron pagos, para dónde se fue todo ese efectivo. Por eso yo les decía desde antes que el estado de flujo efectivo es una herramienta muy importante, ¿verdad? Que permite dar una explicación ahí sí que a los interesados lo más importante de la actividad comercial, que es el efectivo. ¿Cuál es su propósito principal? Proporcionar la información básica, la información importante, como bien lo dijo al inicio el primer párrafo, de dónde obtuve el dinero, la recepción de ese efectivo y en dónde lo coloqué. Y sobre todo, pues, explicar los cambios ocurridos del efectivo. Hay algo bien importante en este estado financiero que nosotros vamos a estar manejando, no solamente el puro efectivo, sino los equivalentes de efectivo.
son temas nuevos que ustedes van a poder identificar y poder aprender, porque ¿y cuáles son esos equivalentes de efectivo? Uh, el efectivo, pues, ustedes lo saben muy bien, es el cash, lo que está disponible en cajas, en los bancos, ¿verdad? Pero esos equivalentes van a ser siempre todos aquellos menores de 90 días, ¿verdad? Aquellos que se pueden recuperar antes de 3 meses, ¿verdad? Y que ustedes lo pueden convertir en efectivo o que pueden disponer de él lo más inmediatamente posible, ¿verdad? Pero la regla dice menores de 90 días o 3 meses. Esos son temas nuevos que yo necesito que ustedes los vayan atesorando, porque en los ejercicios les ponen eh, cuentas relacionadas con efectivo de fácil recuperabilidad y a otros eh, que se pasan de los 90 días, a los cuales hay que considerarlos bien cuando se van a hacer la distribución en sus diferentes actividades, ¿ya? Entonces, todos esos flujos de efectivo, ya sea las entradas, las salidas, o como ustedes quieren decirle, los ingresos, los pagos de efectivo, con sus equivalentes, es la parte nueva en la cual nosotros debemos de ponerle mucha importancia a la forma que la vamos a trabajando, tanto sustancialmente. Sí. Profundizando más en los equivalentes efectivos, que ya lo dijimos que es algo muy sencillo, este término pues incluye otras, otros, otras situaciones más que la caja, ¿verdad? O más que los bancos, sino que pueden ser inversiones que nosotros hemos hecho y que podemos recuperar rápido, que están próximos a recuperar, ¿verdad? Inversiones que ustedes han hecho en las empresas, ¿verdad? Pero ver ustedes en el examen anterior tenían la compra de una inversión, pero también tenían una venta de una inversión. Esas normalmente pues traen fechas de vencimiento, como los bonos y todo eso. Entonces hay bonos que ya son próximos a recuperarse. Entonces habría que ver si se consideran o no a la hora de estar haciendo el estado de flujo efectivo. O sea, todo va a depender del vencimiento que tenga o el riesgo que pueda tener en su recuperación. Si voy muy rápido, me cuentan, por favor, ¿verdad? En conclusión, es el estado de flujo efectivo. Nosotros debemos de presentar información que logre interpretar la adecuada situación financiera de la empresa o de la compañía, que sea útil, confiable, verificable, o más que todo, ¿verdad? Oportuna, ¿verdad? Ahora, ustedes, muchos de los que ustedes trabajan en empresas pueden ver que los estados financieros que se hacen máximo en esta época, que es la entrega de los estados financieros auditados, la norma exige que vayan no solamente el estado de resultados y el balance general, sino que también ¿cómo se llama? Que lleve el estado de ganancia no destruida, los cambios de capital, de patrimonio, el estado de flujo de efectivo, además de las notas. Entonces, el punto es, el estado de flujo de efectivo es bastante importante, y por medio de ellos ustedes pueden ver qué fue, de cómo obtuvieron el dinero, en dónde lo utilizaron, etcétera. ¿Cuáles son los efectivos principales? Tiene muchos objetivos el estado de flujo efectivo, pero uno de los principales es generar una visibilidad de esos flujos de efectivo netos, ¿verdad? Esos flujos de efectivo y para que nosotros tengamos la visión en dónde los podemos aplicar, ver las razones
de las diferencias entre la recepción y pago del efectivo. Evaluar los efectos de transacciones en inversión y financiamiento sobre la posición financiera de la entidad. Cuando hablamos de eso, pues el estado de flujo efectivo ya formando su estructura, así como ustedes conocen y han practicado mucho el estado de resultados, que ya conocen estructuras, unos lo dominan más que otros, depende las horas de vuelo o práctica que han tenido en ellos. El estado de flujo efectivo también está clasificado y lo clasificamos en 3 actividades principales, que vamos a hablar más adelante, ¿verdad? Entonces, esas actividades, pues, cómo obtenemos ese flujo efectivo, si fue de financiamiento, si fue del giro normal de la empresa, ¿verdad? O si fue porque nosotros tuvimos ciertas inversiones. Entonces, todo el estado financiero, toda la cuenta, toda la nomenclatura contable del balance y el estado de resultados se resume en esas 3 actividades. El objetivo de eso es para que nosotros podamos dar una mayor explicación, como bien lo dice el Estado, ¿verdad? El objetivo es explicarle al socio o al dueño de la empresa de dónde obtuvieron su efectivo. Entonces lo vamos clasificando, vamos haciendo esa estructura, la cual vamos a estar viendo, acá se las voy a estar mostrando, cómo es que ese estado financiero está estructurado y de la cual pues yo sí necesito que ustedes se lo vayan aprendiendo, ahí sí que de memoria, así como se sabe en el balance general, ¿verdad? Porque es parte de su conocimiento en su vida diaria, ustedes como auditores, ¿sí? Entonces, todos esos cambios, vamos a ver una hoja de trabajo, ¿verdad? Una hoja de trabajo donde vamos a ir clasificando las cuentas, los cambios que tienen un balance con el otro, porque ese es, otra vez volvemos a la línea de análisis. Necesitamos un estado financiero inicial y un estado financiero final, ¿verdad? Entonces, esas variaciones, ¿se recuerdan cuando les dije en cómo se llama, cuando estábamos viendo datos incompletos o el método de débito sin crédito, les dije esto que no se les quite de la mente porque en flujo efectivo va a ser muy básico, va a ser muy importante. Esos cambios de las cuentas, ¿verdad? Si la cuenta disminuyó o si la cuenta aumentó, ¿verdad? Que era muy importante para que ustedes supieran la clasificación de cómo iba a impactar el estado financiero que ustedes querían hacer. Pues aquí es igual, ¿verdad? Solamente que aquí va enfocado a la caja, ¿verdad? Si un activo aumenta, ¿verdad? Si una cuenta de activo aumenta, ¿qué efecto tuvo mi caja? ¿Qué efecto tuvo mi efectivo o sus equivalentes? ¿Verdad? Si un activo aumenta, ¿qué efecto tuvo mi efectivo? ¿Verdad? Si un activo disminuye, ¿qué efecto tuvo el efectivo? O si hablamos de los pasivos, si un pasivo aumenta, ¿qué efecto tiene el efectivo y sus equivalentes? ¿Verdad? Entonces, yo quisiera que en este momento ustedes pongan su vista en esta lámina y analicen, piensen en su estado financiero. ¿Un activo aumenta? ¿Qué efecto tiene y por qué? ¿Verdad? Aquí dice que disminuye el efectivo. Analícenlo, hagan partidas mentalmente para que ustedes vayan enfocando su mente, el por qué el efectivo disminuye o por qué el efectivo aumenta cuando tenemos esas adquisiciones de activos o esas disminuciones de activos. Y me dan un comentario. Por favor, un minuto, por favor, analícenlo bien, así como yo lo estoy haciendo, y me dicen cualquier comentario. Sí, por favor. ¿Sí me están poniendo atención, compañeros? Claro, licenciado, perfecto. Gracias.
¿Ya? ¿Algún comentario? Sí. Sí, licenciado. Para mí dice cuando un activo aumenta y disminuye el efectivo porque es que compramos, ¿verdad? Nosotros compramos algo, una inversión, entonces por eso disminuye nuestro efectivo, porque Perdón. estamos invirtiendo. Cuando un qué, perdón, repítamelo por Cuando, favor, Gilmar. cuando Ajá, un activo aumenta, disminuye el efectivo. ¿Por qué? Porque nosotros ajá, estamos comprando algo, ajá. entonces estamos disminuyendo prácticamente nuestra caja y banco, estamos Caja y disminuyendo nuestro bancos, efectivo. exactamente. Correcto. Ajá, Entonces, cuando disminuye un activo, aumenta el efectivo porque nosotros ya vendimos ese activo y reciben más nuestra caja y bancos. ok, muy bien. Ah, ¿y alguien más en pasivos o activos? ¿Alguien más, por favor, aparte de Gilmar? Buenas noches, licenciado. Hola, Eh, César. Considero que también cuando un pasivo aumenta y aumenta el efectivo, puede darse por algún tema de algún financiamiento, ya sea un préstamo o algo que nosotros adquirimos como tal. De igual forma, cuando el pasivo disminuye el efectivo, ya que estamos amortizando Saldando obligaciones, ¿verdad, César? Muy bien. alguna deuda que nosotros habíamos adquirido, justamente. Excelente, excelente. Y efectivamente, eso lo que ustedes acaban de decir, eso es, ¿no? ¿Verdad? Entonces, eso es, ¿verdad? O sea, nosotros vamos a ir aumentando nuestros activos, pues obviamente el efectivo pues tiende a disminuir, ¿verdad? Ok, o cuando disminuye tiende a aumentar el efectivo y en pasivos, como bien lo dicen los compañeros, de igual forma, pues, ¿verdad? Un pasivo aumenta, o sea, está creciendo una obligación, pero mi efectivo está aumentando, ¿verdad? Entonces, pero todo esto pues lleva a una incógnita, pero dice uno, pero ¿cómo es posible eso si yo realmente en mis estados financieros pues tengo X movimiento de cuentas, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que sucede? Que por eso es bien importante eh, hacer un papel de trabajo que le vamos a llamar hoja de trabajo para elaborar el estado de flujo de efectivo. En esta hoja lo que hacemos es de que nosotros, yo digo, depurar, otros dicen limpiar el frijol, sacar lo que no vamos a utilizar. Recuerden ustedes que un estado financiero tiene operaciones que han sido netamente de efectivo y otras que no son efectivo, ¿verdad? Que son provisiones, que son con amortizaciones, etcétera, pero que no tocó el efectivo. Entonces, por medio de esa hoja de trabajo, nosotros vamos a depurar el estado financiero, ¿verdad? Y a manera de que dejar en los saldos solamente lo que puramente es efectivo. Entonces, esa hoja de trabajo, se las voy a explicar en un ratito, lo que hace es de que en un lado ponemos los saldos iniciales, ahí es donde entra a jugar los papeles de los saldos iniciales y saldos finales, ¿no? Los balances iniciales, tanto el de balance general como el estado de resultados, y si hubiera ganancias distribuidas, ganancias distribuidas, y tratamos de identificar con tus saldos finales y esa comparación de los dos, pero antes de, tratamos de identificar todas aquellas partidas que no tocaron el efectivo o que no generaron efectivo, ¿verdad? Como por ejemplo, les digo yo, esa partida que ustedes hicieron en datos incompletos de los gastos de organización, por ejemplo, ¿verdad? O las depreciaciones, ¿verdad? O ¿qué otras tuvieron ahí en datos incompletos? La provisión de cuentas incobrables. O sea, todas aquellas partidas que no generan efectivo, las tratamos de identificar. Para ello tratamos de identificar las partidas originales. ¿Qué fue lo que llevó al estado final del estado, ¿cómo se llama? De los balances. Entonces, en esa hoja de trabajo
partimos de los saldos finales, identificamos las partidas originales antes de eso, y luego identificamos dentro de esas partidas originales cuáles no fueron efectivos. ¿Con qué objeto? Para que cuando nosotros hagamos nuestra hoja de trabajo, ponemos los saldos finales y a la vez reclasificamos dentro de la hoja de trabajo todas aquellas partidas que no generaron efectivo, a manera de dejar dentro del balance todos aquellos montos que significaron efectivo. Pero recuerden que es un balance y ustedes saben muy bien que las cuentas de situación financiera de balance general arrastra cuentas históricas, no así las del estado de resultados. Entonces, el estado de resultados, ustedes saben de que es la del periodo. Pero una vez que yo ya clasifiqué lo que no era efectivo, dejo ya lo que era puramente efectivo, pero en las del balance no. Entonces, para ello es que necesitamos los estados financieros iniciales, porque cuando ya ponemos en la siguiente columna los estados financieros iniciales, ya le restamos la cuenta del saldo inicial con lo que realmente nos quedó puramente efectivo. Entonces, allí es donde aplicamos ese análisis de si la cuenta aumentó o si la cuenta disminuyó. Y luego hacemos el análisis de si hubo un aumento, que es lo que acabamos de ver, de efectivo, de activo, ¿qué efecto tuvo la caja y bancos? Lo vamos a ver despacito, ¿verdad? Entonces, por eso es bien importante ir viendo todos esos temas. Pero cuando ya llegamos a eso, entonces ya depuramos en una sola columna lo que es puramente efectivo. Entonces eso ya lo clasificamos en sus tres grandes actividades. Fueron originadas por operación, fueron originadas por inversión o fueron originadas por financiamiento, ¿ya? Como esto, pues ustedes yo sé que lo conocen, pero sí necesito que lo sigamos repasando, porque clasificar esa hoja de trabajo les va a permitir que cuando hagamos el estado de flujo efectivo ya en forma de reporte, se les facilite más. Entonces, la clasificación del estado financiero y los efectos según su procedencia, pues lo tenemos bien aplicados en esas tres actividades. De operación, pues son los del giro normal del negocio, los de financiamiento, como puso el ejemplo César, ¿verdad? Cuando recibimos algún financiamiento, ¿verdad? Y las de inversión, cuando nosotros invertimos en otras empresas, cuando nosotros compramos activos, etcétera. Entonces, esas actividades las vamos a tener que ir memorizando para ir acostumbrándonos a ellas. Entonces, aquí tenemos una pequeña descripción de lo que es una actividad operativa, de lo que hemos estado hablando, y como nos lo dice la lámina, comprende todas las transacciones que corresponden al giro normal de la empresa, tales como el efectivo que llega a la empresa procedente de las ventas, prestaciones de servicios, según las actividades de la misma, y efectivo que sale para la adquisición de los insumos, entonces necesarios para la manufactura, o la adquisición de mercancías para la venta. Entonces, eso es una actividad de operación, una actividad de inversión, como bien lo indica su nombre, y incluye las inversiones realizadas por la empresa como la adquisición o venta de instrumentos de deuda, acciones, entidades, propiedad, planta de equipo y otros activos productivos de la entidad, ¿verdad? Es lo que estuvimos platicando. Y la de financiamiento, de entre estas actividades, pues incluye la obtención de recursos ajenos y el pago de los mismos procedentes de emisión y colocación de títulos, valores, préstamos, cuentas, deudas, pagarés financieros, etc. Entonces pueden ver ustedes cómo vamos conociendo nuevos elementos que van a ser muy indispensables que nosotros los tengamos en la mente, ¿verdad? Porque lo más importante es lo que ustedes dejan,
depositado en su mente. Porque los textos pueden ser muy bonitos, los libros, pero eso solo nos sirve mientras nuestra mente lo captura, ¿ya? Por ejemplo, los estados financieros que les pidieron el día sábado, muy sencillos, muy fácil todas. Incluso había una frase ahí que me llamó mucho la atención, que imagino que ustedes también, me decía de que habían diferencias por lógica contable, ¿verdad? Entonces eso pues lo manejamos cuando nosotros ya dominamos ciertos aspectos del tema que estamos manejando. En ese caso era el balance general y el estado de resultados, ganancias no destruidas. Este es un nuevo estado financiero que se llama estado de flujo efectivo. Entonces, todos esos elementos que hemos estado platicando, pues son muy importantes, que no solo los vayan a dejar en el ¿cómo se llama? En el tintero, sino que traten de dejarlos así que colocados en su mente, ¿verdad? En su mente, porque les va a servir mucho. Y van a ver ustedes cuando estemos viendo los estados financieros. Este tema es precioso, ustedes. Es un tema muy emotivo, muy bonito y muy fácil de aprender. Y sobre todo, les va a servir de mucha utilidad. Ok, viendo todos esos aspectos básicos y elementos del estado de flujo efectivo, nosotros, como decimos, podemos presentar el estado de flujo efectivo en dos variantes, en la cual vamos a llamar en esta ocasión métodos. Tenemos un método directo y un método indirecto, ¿verdad? Pero ¿qué es eso de método directo y método indirecto? Pues la mera verdad, yo a la final les digo que viene siendo lo mismo, porque lo único que cambia es la forma de presentación. Porque un método directo, lo que hace el estado de flujo efectivo, ya en forma de reporte, que le hace ustedes, nos hace presentar, nos permite presentar el estado de flujo efectivo explicando sus tres actividades, ¿va? Su actividad de operación, su actividad de inversión, su actividad de financiamiento. Y al final hace un cuadre de la variación del efectivo comparado con la caja inicial y caja final, y ese es el cuadre del estado financiero. Mientras que el método indirecto es lo mismo, lo único que nos parte de la utilidad, ¿verdad? Parte de la utilidad, le clasifica y le regula todas aquellas operaciones que no generaron efectivo, ¿verdad? Y luego le agrega las inversiones y financiamiento, ¿verdad? Para cuadrar. Pero cuando ustedes hacen el método directo, les piden un anexo. ¿Y ese anexo qué es ese anexo? Pues ese es el sector de la primera parte del método indirecto. Entonces, como acá dice la lámina, va un método directo, es un método analítico que muestra en detalle los ingresos y desembolsos de efectivo en sus tres actividades básicas, ¿va? De operación, inversión y financiamiento. Y cuando utilizamos este método, pues debemos de presentar un anexo, como lo dice acá. Pues ese anexo a la conciliación de la utilidad neta es el primer sector del método indirecto. Yo ahorita en un ratito los vamos a ver para que ustedes vayan viendo. Ahorita solo quería ver esa parte teórica, ¿verdad? Para que ustedes ¿cómo se llama? Al estado financiero. ¿Preguntas hasta aquí? No de mi lado. Está muy fácil, ¿verdad? Yo sé que algunos de ustedes, no muchos, ya lo dominan, ya lo conocen, porque sus empresas los han obligado a que lo hagan, pero es un nuevo estado financiero para otros, ¿verdad?
y que sí vamos a hacer muchos ejercicios de práctica para que ustedes se lo aprendan bien, para que ustedes lo conozcan y que no nos pase lo que nos pasó con los estados financieros anteriores, que muchos no sabían hacer estados financieros, que era parte del examen, ¿verdad? Parte del encabezado de ¿cómo se llama? Los estados financieros tienen ponderación. Entonces, son cosas que ustedes deben de tener bajo control ya en su mente. Y como estábamos hablando, aquí estamos en la lámina del método indirecto, dice que las actividades de operación se inicia con la ganancia o la pérdida del ejercicio, tal como estábamos platicando, la cual se concilia con los cargos a resultados que no requirieron efectivo y se efectúa la corrección con el efectivo provisto por las operaciones reflejadas en las variaciones de las cuentas de activos y pasivos que tienen relación con las operaciones. Y posteriormente pues se presentan las otras dos actividades y hacemos el cuadro respectivo del estado de flujo efectivo. ¿Cómo lo vamos a elaborar? Lo vamos a elaborar en un estado de flujo efectivo partiendo de, más aquí sería qué necesitamos. Dos balances comparativos, un estado de resultados del periodo, un detalle de las partidas que no representan efectivo y que se registraron durante el periodo, información adicional. ¿Sí? O sea, esos son los recursos que tenemos que identificar rápido para cuando estemos haciendo el estado de flujo efectivo. ¿Qué procedimiento vamos a usar para su elaboración? Vamos a reclasificar todas aquellas operaciones y transacciones que no requirieron efectivo, que fue lo que estuvimos platicando hace un ratito, ¿verdad? Preparar esa hoja de trabajo donde se determinan los flujos de efectivo, los aumentos y disminuciones de las cuentas y a las cuales les vamos a poner cómo impactó en el efectivo ese flujo, ese cambio de cuenta, si fueron negativos, los negativos, si disminuyeron, aumentó el activo, la cuenta, ¿verdad? Y posteriormente pues preparar el estado de flujo efectivo por cualquiera de los dos métodos. Normalmente a ustedes les piden el método directo, pero después le piden el anexo. Entonces es mejor hacer de una vez el método indirecto, ¿verdad? ¿Sí? Ok. Esta es una clasificación, pero voy a cambiar de presentación para que miremos otro que tenemos más profundo, pero miremos. Pueden ver ustedes acá nuestras partidas originales, partidas de reclasificación, ¿ya? Manejamos partidas originales y luego las reclasificamos, las que no son efectivos, y esta es la estructura de la hoja de trabajo que vamos a utilizar, ¿verdad? O sea, las cuentas de los balances, el balance final, ¿verdad? O sea, las cuentas, el valor de todas las cuentas, ya sea de caja, de inventario, de cuentas a pagar, de ventas, de gastos, de prestaciones, etcétera, a una sola columna. Y luego en las siguientes dos columnas ponemos las reclasificaciones de todas aquellas cuentas que no fueron efectivos, a manera de sacar un saldo ya sin esos valores que no generaron efectivo. Pero como le estábamos hablando, en esta columna todavía tenemos, ¿verdad? En esta columna todavía tenemos acá valores como del año anterior. Entonces, para ellos que necesitamos los saldos iniciales, que los ponemos ahí a la par, ¿verdad? Entonces, los saldos iniciales, entonces ahí ya sacamos el aumento y la disminución de la cuenta. Al tener el aumento y disminución de la cuenta, ya hacemos el análisis pensando en el efectivo. Entonces decimos caja y bancos, cuentas por cobrar, aumentaron o disminuyeron. ¿Qué efecto tuvo la caja? Entonces aquí se aumentó, disminuyó. Y como puso un compañero de ustedes ahí en la, ¿cómo se llama? Escrito aquí ahorita, puso ahorita ahí, de acuerdo a la naturaleza de las cuentas.
Aquí más que la naturaleza va a ser el efecto que tuvo el movimiento de la cuenta, ¿verdad? De caja y banco, ¿verdad? O sea, como dijo César, dijo, saco dinero, o Gilma también mencionó, si saco dinero, mi caja y banco está disminuyendo, pero si recibo dinero, mi caja y bancos está aumentando. Entonces ahí vamos a poner si fue un aumento o si fue una disminución de la cuenta, más relacionado con el análisis de la variación de la cuenta que estoy analizando. Por ejemplo, si es cuenta por cobrar, si mi cuenta por cobrar disminuyó, significa, como dijeron los compañeros, que yo cobré. Y si yo cobré, caja y banco aumentó. ¿Sí? Todo eso hay que irlo viendo. Una vez que ya tenga esos efectos ya clasificados, identificados, pues ya procedo a clasificar a dónde van. Si va a actividad de operación, si va a actividad de inversión o de financiamiento. Y lo voy clasificando. Y la de operación, pues la puedo hacer un poquito más amplificada, más explicativa. Lo puedo clasificar por sus ciclos, por como yo lo necesite explicar, para que lo pueda darle una mejor visibilidad al estado financiero. Y por último, pues vamos a tener una columna en la hoja de trabajo que nos va a permitir a nosotros consolidar los movimientos del capital. Entonces ya venimos y lo relacionamos, ¿verdad? Con la caja y bancos, y al final pueden ver ustedes que tengo un cuadre de la hoja, ¿verdad? Que es esta parte que está acá. Si lo logran ver todavía, no lo logran ver. ¿Sí? Entonces aquí tenemos un pequeño resumen de lo que generó la actividad de operación, la inversión, financiamiento. Lo comparamos con el saldo, o sea, inicial, ¿verdad? Pues me tiene que cuadrar. ¿Sí? Eso es en sí, en pocas palabras, la hoja de trabajo. Y de la hoja de trabajo, de esta misma hoja de trabajo, yo saco y puedo hacer mi estado de flujo efectivo en forma de reporte. Por ejemplo, si yo utilizo el método directo, ¿sí? Si utilizo el método directo, yo saco la información de las actividades de operación, y lo que lo tengo aquí horizontal, allá lo pongo vertical y explico de dónde obtuve esos montos por pago a proveedores, por recibido de clientes, por compra de activos, etcétera, ¿verdad? Y así lo voy clasificando en sus tres grandes actividades, y hago el cuadre en el estado financiero. Ahorita se lo voy a mostrar tal como está aquí en la hoja. Y si es por el método indirecto, pues parto de la utilidad de que tuvo ¿cómo se llama? El resultado que tuvo el ejercicio en el estado de pérdidas y ganancias. Parto de ahí y le agrego acá aquellas provisiones que no generaron efectivo, ¿verdad? No generaron efectivo, se las agrego, ¿verdad? Para luego clasificar. Me tiene que cuadrar con las actividades de ¿cómo se llama? De operación, y le agrego las otras dos actividades, de lo que ahorita lo vamos a ver. Pueden ver ustedes acá, por ejemplo, está el primer método indirecto, parto de la utilidad, los cargos que no requirieron efectivo, lo que estamos platicando, ¿verdad? El efectivo generado por actividades de operación, el puramente efectivo. Lo voy a sacar de la parte de aquí, miren, de aquí, de lo que está acá, ¿verdad? Y luego me tiene que cuadrar con el valor total por las actividades de operación. Y posteriormente, pues ya solo les agrego la actividad de inversión, financiamiento y cuadro de flujo efectivo. Mientras que el método directo, ¿verdad? Pueden ver ustedes que aquí está el método directo. Pueden ver ustedes el resumen de todas las actividades: actividad de operación, actividad de inversión, actividad de financiamiento, ¿verdad? Que sale de aquí de la hoja de trabajo. Actividad de operación, de inversión, financiamiento, con una explicación de esto, y le agrego el famoso anexo. Pueden ver ustedes el anexo. El anexo no es nada más, obsérvenlo bien, que es la primera parte del método indirecto, ¿sí?
Ese es el anexo. Pueden ver ustedes aquí. Este es el método directo. ¿Sí? Y así en grandes rasgos, ahorita les vamos a enseñar otro papel de trabajo que les preparé, es el estado de flujo de efectivo. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta, compañeros? Ya se me perdieron, ya se fueron. No, en la personal. Estamos listos. Gracias, Giovanni, gracias, Gabriela. ¿Una pregunta, observación, comentario sobre esto? No, tal vez conforme la marcha vamos a ir teniendo dudas. Ya estamos empezando, pero lo que sí quiero es que ustedes les dé esa hambre por aprender y, ¿cómo se llama? Y que empiecen a practicar. ¿Sí? Ok. Ok, voy a trabajar otro que tengo, otro que necesito que miren, más práctico, solo con el nivel de panorama de presentación. ¿Sí me logran ver? Sí, licenciado. Ok. Entonces, pueden ver esta presentación que les preparé, pues no se aparta mucho de lo que acabamos de hablar, ¿verdad? El objetivo principal, que es la cosa que ustedes ya acaban de ver, presentar información financiera acerca de los movimientos ocurridos en la forma histórica en cuanto a las actividades que haya operado la compañía, ¿verdad? Ya sean de financiamiento, de inversión o de operación y sus respectivos equivalentes. Un pequeño resumen de lo que vimos allá, qué es un efectivo, qué es un equivalente de efectivo y cuáles son esos flujos de efectivo, ¿verdad? Que son los ingresos y salidas clasificados por sus tres grandes actividades, las cuales ya ustedes ahora ya saben de qué se trata. Cuando les dicen actividades de flujo efectivo, ya ustedes rápido piensan en operación, inversión, financiamiento. ¿Qué es una actividad de operación? Y aquí hay unos ejemplos más específicos de qué es una actividad de operación. Pago de intereses, dividendos, cobros derivados de las pólizas de seguros, ventas, etcétera. ¿Sí? Cuando son comerciales, cuando son servicios financieros, ¿verdad? Cuáles son las actividades de inversión, ¿verdad? ¿Quiénes son los que las representan? Como bien lo decíamos, la propiedad, planta de equipo, a corto plazo, etcétera. Actividades de inversión pueden ser ISR, cobros y pagos de adquisición, venta de propiedad, planta de equipo, inversiones en empresas, cobros de capital, adquisición de títulos, valores, ¿verdad? Etcétera. ¿Sí?
Y mis actividades de financiamiento, también lo tenemos acá, podemos observarlo. Pago de capital, dividendos, fondos formados por préstamos, adquisición de préstamos, cobro de mirado por acciones, ventas de acciones, etcétera. Tanto comercial como una empresa de servicios. ¿Sí? Ok. Ok. Entonces, aquí tengo un pequeño ejercicio donde me van a estar pidiendo el estado de flujo efectivo. Como les digo, pueden ver ustedes acá, me piden, necesito que me den información del año inicial, que este es el final, pues en este ejemplo, pues, ¿verdad? El final del año 2003, que viene siendo el inicial del 2004 y el final del 2004. Todo lo que estuvimos hablando allá, ¿verdad? Tanto del estado de balance general como el estado de resultados. Esta información es básica que la tengamos. Es muy importante para poder hacer el estado de flujo efectivo y sumado a eso, pues información adicional. ¿Verdad? La información adicional, como nos están pidiendo allá, porque esto me va a dar a mí cierta visibilidad para yo poder identificar las partidas originales y para que en esas partidas originales yo decida qué partidas no son efectivos y qué partidas no sí son efectivos, porque las que no son efectivos son las que yo voy a necesitar reclasificar, ¿verdad? Entonces es muy importante entonces tener este tipo de información. Mis balances, ¿verdad? ¿Sí? Mi estado de resultados y la información adicional. Entonces, todos los ejercicios que yo les voy a preparar, y en los cuales ya están preparados varios de ellos, va a traer esta información. ¿Verdad? A ver ustedes cómo los vamos a ir trabajando ya en forma práctica. ¿Sí? Entonces, una vez que yo tenga esta información, yo debemos de proceder a hacer las partidas originales. ¿Verdad? ¿Sí? Por ejemplo, pueden ver ustedes acá, dice, la depreciación del periodo del equipo fue 900. Me están dando esa pauta. Entonces, ustedes se imaginan, es aquí donde volvemos a la tortura que tienen ustedes, ¿verdad? De que si no sé hacer contabilidad, yo me voy a perder. Si yo no he tenido mucha práctica en partidas de diario, se recuerdan que la pregunta que les hice el último día de clases que tuvimos presencial, quiénes sabían contabilidad, quiénes podían hacer partidas de diario, quiénes podían hacer partidas de mayor, balance, etcétera, todo lo demás, ¿verdad? Entonces, aquí es bien importante, por ejemplo, porque aquí me dicen, la depreciación del periodo del equipo fue 900, se dio baja equipo por valor de 400, ¿verdad? Entonces, ustedes ya se imaginan rápido, si yo di de baja equipo por valor de 400, es que bajé la depreciación acumulada y bajé la propiedad planta de equipo. ¿Verdad? Si hice una depreciación del periodo, dije depreciación gasto a depreciación acumulada. Entonces, yo debo identificar esas partidas originales. ¿Verdad? Y pueden ver ustedes acá aquí están identificadas. Depreciaciones a depreciación acumulada. Depreciación acumulada, depreciaciones totalmente a depreciaciones. ¿Verdad? ¿Sí? ¿Sí? Ya la reclasificación. ¿Por qué? Porque estas no generaron efectivo. Entonces, como esto no generó efectivo, ustedes no miran aquí caja y banco ni nada, yo esta partida la debo reclasificar, ¿verdad? Y lo mismo va a pasar con la baja del equipo. A diferencia, miremos una, se compró equipo nuevo, miren, se compró equipo nuevo a un costo de 2.700. Adicionalmente, este equipo, cuyo costo era de 1.500 y con una depreciación acumulada de 300, fue vendido en 800. Aquí hubo un movimiento de caja. Entonces, esta tiene movimientos que fueron efectivos y que no fueron efectivos. Entonces, debo de clasificar lo que no es efectivo. Como por el primer caso, podemos ver cómo reclasificamos la partida. El segundo caso, pueden ver cómo reclasificamos la partida. Depreciación acumulada a equipo
y la reclasifico. Pero en el tercer caso, yo voy a reclasificar, miren aquí, caja recibió 800, solo voy a reclasificar lo que no fue efectivo. ¿Sí? Lo que no fue efectivo, porque todo lo demás le impactó la caja. ¿Sí? Entonces, eso es lo que vamos a ir viendo despacito, despacito, poco a poco, con todas las cuentas. ¿A manera de qué? De que cuando yo haga mi balance, cuando yo haga mi hoja de trabajo, yo en esta columna, pueden ver ustedes, aquí voy a poner todos estos datos que me dieron aquí en el balance, todos estos datos. Miren, el saldo final 2004, efectivo, cuentas por cobrar, mercadería, pueden ver ustedes acá. Eso es lo que voy a poner yo en la hoja de trabajo, compartiendo de mi hoja de trabajo. ¿Sí? Efectivo, cuentas por cobrar, etcétera. Y en las siguientes columnas voy a poner las partidas que yo estoy reclasificando. Pueden ver ustedes acá las partidas, cuentas por cobrar 300, otros gastos financieros 300. Pueden ver ustedes acá cómo lo estoy regresando, estoy reclasificando. Pueden ver ustedes 4.800, la reclasifico, entonces el verdadero monto es 5.100. ¿Sí? Entonces uso esta columna para reclasificar y sacar un nuevo saldo del ejercicio. ¿Con qué objeto? ¿Verdad? Para dejar puramente todo lo que es efectivo, ¿verdad? Entonces, al tener supuestamente acá todo fue puro efectivo, ¿verdad? Entonces ya lo comparo con el balance anterior. Entonces pongo el balance anterior acá y la diferencia que tenga acá es la variación que tuvo la cuenta. Pero se supone que en esta variación ya queda todo lo que es efectivo. Aquí saqué todo lo que no tocó el efectivo, ¿verdad? Dentro de ellos, las partidas que no tocaron el efectivo y los saldos del balance del año anterior. Entonces, esta columna de la variación es bien importante. Es bien importante porque es la que ustedes van a utilizar para hacer ese análisis relacionado con la caja. Dice, cuentas por cobrar disminuyeron en 300, dice. Si disminuyó en 300 es porque yo, como dijeron sus compañeros, vendí equipo y entonces mi caja aumentó. Entonces, en mi caja yo va a haber 300 más. Y así me voy con cada una de las cuentas, ¿verdad? Entonces pueden ver ustedes acá ese ejemplo que estamos tocando, cómo le cambiamos signo, ¿verdad? Aquí disminuyó la cuenta, quiere decir que mi efectivo aumentó, ya le puse 300 al efectivo. Y así me voy con todas las cuentas. Una vez que yo tenga todos estos efectos de la variación, aquí mi efectivo aumentó, aquí mi efectivo disminuyó, etcétera, 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 todo de acuerdo a su simbología. Ya vengo y lo clasifico en sus actividades. Si son de operación, pueden ver ustedes aquí la operación la tengo clasificado en 3 grandes grupos. Lo que recibí de clientes, lo que pagué proveedores, que es la base principal. ¿Se recuerdan ustedes en el tema anterior? Le poníamos mucho énfasis a las ventas, a las compras, al costo de ventas, ¿verdad? Porque ahí es donde está la mayor concentración de la utilidad de la empresa. Y en otros ustedes lo pueden poner más específicos si quieren, ¿verdad? Pero acá por efectos de espacio, pues solo lo dividimos en 3, ¿verdad? Y luego lo clasificamos a la actividad de inversión, de financiamiento, y por último, esa última columna del flujo efectivo neto. Ahí resumimos todo el movimiento que hicimos acá, lo vamos poniendo. Pueden ver ustedes aquí abajo, flujo efectivo por actividad de operación, cuánto me dio, cuánto me da el total de inversión, cuánto me da financiamiento, ¿verdad? Entonces saco el flujo neto efectivo generado por la empresa, ¿verdad? Y lo comparo con el saldo inicial, ¿verdad? ¿Sí? Con su saldo inicial del balance. ¿Sí? Entonces, pueden ver ustedes. Y al final me tiene que dar el monto del saldo final. Pueden ver ustedes su saldo final, 7.750.
Entonces con eso me cuadra mi flujo efectivo, pero debo llevar esa delicadeza, de llevar ese control para poder ir trabajando. Derivado de esto, pues hago mis estados financieros, ¿verdad? De acuerdo a los métodos que pueden ver. Pueden ver ustedes acá. Sí, saco la información de acá. Método directo. Pueden ver ustedes que aquí saco un resumen de sus actividades de operación, ¿verdad? Sí, un resumen de todo eso acá. Lo pongo aquí, ¿verdad? Sí. La de inversión, igual, ¿verdad? Pueden ver ustedes aquí. Y financiamiento, igual. Entonces, ya cuadro el final del flujo efectivo tal como clasifiqué la hoja de trabajo. Y ese es el famoso estado financiero de flujo efectivo del método directo. Y el método indirecto, pues parto de esta utilidad, ¿verdad?, que me están dando, ¿verdad? Espero que con los ejercicios que estemos viendo más adelante, podamos aclarar un poquito más el tema, ¿verdad? Si no tienen preguntas, yo sí les pido que por favor empiecen a leer esa NIF 7, traten de